medio. Sí, hay que buscar el punto medio porque si das mucha libertad se meten en problemas, pero si restringes mucho le quitas las habilidades. O sea, por ejemplo, si tienes un adolescente en casa y no los dejas ir a reuniones, a quinceañeros, salir de repente a un mall, ¿no? A una reunión, le estás quitando las vivencias, los recuerdos y le estás quitando las habilidades sociales, ¿no? Pero si le das mucha libertad, puede caer en tema de drogas, de alcohol, malas amistades y no conocer el límite. Ahora, el problema con los adolescentes es que hay una teoría, ¿no? Que hay partes del cerebro que todavía no están desarrolladas, ¿no? Y eso hace que los adolescentes no conozcan los límites. Los amigos buscan a los amigos, los chicos buscan a los amigos. Los amigos están igual o están peor que ellos, ¿no? Y crear esa confianza con los padres, pero que sientas que, como tu jefe, que cuando trabajas y él te va a ayudar, que sientas que tu padre te va a ayudar, ¿no? Y que no va a ser tu peor cancerbero, no va a ser tu peor destructor. ¿Qué por qué has hecho eso? Me pasa a veces, ¿ah? Y me pongo a pensar y controlo y digo, no, si le doy con todo y lo castigo, no me va a buscar la próxima, no me va a contar, ¿no? Mi esposa va por el otro lado, no, cuéntame, ¿no? Ella es más inteligente ahí en esa parte, cuéntame. Hoy en día, lidiar con chicos adolescentes, con hijos en la etapa de prepubertad, pubertad, adolescencia, es una labor titánica para ciertos padres, ¿no? Muy difícil de poder llegar a ellos, de darse cuenta de ciertos problemas. Y justamente para hablar de eso, de salud mental en la etapa de adolescencia, hemos invitado al psicólogo Eduardo Bracamonte, que es un profesional que tiene experiencia en el manejo de adolescentes, niños, púberes, ¿no? Incluso también adultos, con estudios de posgrado fuera del país en terapia cognitiva, y que hoy día justamente vamos a aprender mucho de él para que ustedes sepan cómo lidiar con estos problemas en los jóvenes. Así que hoy día, Eduardo Bracamonte en Doctor Prevención. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Doctor Prevención. Aprovechando la temporada de verano, la temporada de vacaciones, donde los chicos están más en casa y podemos tener una interacción más con ellos, hemos invitado al psicólogo, al doctor Eduardo Bracamonte, que está con nosotros el día de hoy para hablar justamente de unos problemas muy frecuentes en los jóvenes. Hablar de un poco de rebeldía, de hablar de depresión, ansiedad, casos muy frecuentes, cómo convivir con ellos, cómo reconocerlos, cómo manejarlos como padres, como familia. Eduardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Luis, un gusto estar aquí. Gracias de verdad por el tiempo, por la predisposición. Eduardo es un psicólogo que tiene presencia en redes, ¿verdad? Correcto. Que tiene también ha participado en varios programas de televisión, te han invitado para hablar de varios temas, así que es una voz reconocida y autorizada para poder hablar del tema. ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Yo bien, felizmente, tranquilo, trabajando mucho, atendiendo siempre gente, pacientes. Así que por ahí vamos, ¿no? Ya. Cuéntanos un poco, siempre le pregunto en esta primera etapa de la entrevista un poco del profesional, para que, no nuestras credenciales, para que nos crean un poco más, ¿no? Para tener algo de peso. Tú eres psicólogo de profesión, ¿en qué te has especializado? ¿Tu experiencia, tus estudios? Bueno, yo hice la carrera de psicología y posteriormente me especialicé en el tema de terapia cognitiva, ¿no? Estudié acá en Lima, en Perú, y posteriormente ya saqué un diploma en un instituto en los Estados Unidos, ¿no? Que es el Albert Ellis, ¿no? Lo que me ha ayudado todo este tiempo, que son como ya 17 años de experiencia, es el método, el modelo de terapia es bastante práctico, bastante funcional y te ayuda con la gente, ¿no? Te ayuda a solucionar muchos problemas. Y me contabas antes de la entrevista que veías niños, adolescentes, ¿no? Adultos también. Sí, porque la especialización te da ese rango. Puedes atender desde niños de 2 años, pasar por adolescentes, parejas, adultos y hasta personas de la tercera edad. Ok. Perfecto. Entonces, ya un tiempo de experiencia, ¿no? 17 años. 17 años, claro. Se ha pasado volando, rápido. Mira, sí. Sí, pues la experiencia te da eso de... Te ordena el conocimiento, ¿no? La experiencia. Y te da eso de poder manejar mejor a tus pacientes, tener más alternativas de los pacientes, ¿no? Sí. Ok. Ahora, en el tema que tú ves, y es el motivo del programa, adolescentes, no sé, prepuber, niños que son puber, que pasan a adolescencia, jóvenes,
¿Cómo ves la salud mental de ellos? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, justo conversábamos detrás de cámaras, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, tú y yo, empezamos a ver la vida de repente a los 14, 15 años, a ver de una manera distinta. Pero los chicos de ahora todas esas experiencias las tienen a los 11, a los 10, a los 9, a los 8 años. O sea, lo que ha pasado con la tecnología es que nos dio mucha información y no toda esa información es buena. Entonces, en el consultorio, por ejemplo, vienen a veces niños que han tenido acceso a información que es netamente de adultos, ¿no? O, por ejemplo, las familias también con el tiempo fueron cambiando. Ya no es la típica papá y mamá, eso ya es casi un privilegio, un lujo, ¿no? O de repente sí los tienes, pero tus padres pasan mucho tiempo en el trabajo. Estos factores han desencadenado conductas en los niños y en los adolescentes. Hay muchos niveles de ansiedad, hay muchos niveles de depresión, ¿no? Hay mucho acercamiento a la pornografía o, por ejemplo, a la adicción a las sustancias. Entonces creo que en estos 4 ejes es bien común la consulta hoy en día. Y justamente es eso lo que vamos a hablar, ¿no? Correcto. El tema. Sí, la tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero nos ha complicado la vida con los adolescentes, con los niños, incluso también con el hacer las cosas más fáciles, ¿no? Se las ha hecho más fáciles a ellos y ellos sienten que las cosas las pueden encontrar más fácil. Sí, hay un ejemplo típico, ¿no? Mira, yo tengo 43 años, me has dicho que tienes 40. En nuestra época, en la universidad, si querías una información, tenías que ir a la biblioteca, tenías que buscar el libro, tenías que llenar un papel, dárselo al bibliotecario, esperar que el libro esté libre, si no tenías que esperar, sacar una copia y leerlo ahí o en tu casa. Eso ya no existe. O sea, si existe es, me meto a internet y en cuestión de segundos lo obtengo. Entonces, ¿qué hizo con varias generaciones? Que muchas de esas generaciones ya no son muy tolerantes a la frustración. O sea, quieren todo inmediato. Detrás de cámaras hablábamos un poco de negocios, de emprendimientos, y los negocios, los emprendimientos tienen una curva, ¿no? Para que den resultado. Muchos pacientes jóvenes llegan a mi consultorio porque tienen emprendimientos fallidos, porque, claro, esperaban una respuesta rápida, esperaban una devolución de la inversión muy rápido, y entonces no tienen esa habilidad. Ese es un problema bien común hoy en día. O sea, la tarea complicada para él. Ya complicado es cualquier cosa. Sí. ¿No? Ya esperar ya suena mal, empieza a sonar como... Sí. Genera malestar. Sí. Me pasa como papá, me pasa con los pacientes, me pasa con mis amigos que me dicen, oye, ellos quieren encontrar en internet todo así, ¿no? Y si no lo encuentran, se frustran. O si hay que escribir mucho, se frustran. O hay que leer mucho. Porque ahora hay hasta apps que te resumen los libros y que te los sabes en 15 minutos, ¿no? Y cosas que antes no había. Ahora, esto también ha llevado a la rebeldía, ¿no? Y lo que tú mencionabas, que es muy cierto, esto de que los padres están cada vez menos con sus hijos, ¿no? Son más ausentes. Cosa que no pasaba antes, porque antes estaba el papá afuera. Y de repente la mamá estaba adentro. Pero usualmente la mamá está adentro. Parte del desarrollo de la mujer es que salga y que se profesionalice y trabaje, pero eso ha creado mucha ausencia. Y lo veo mucho con los compañeros de mis hijos, lo veo mucho en consulta, lo veo mucho en el día a día con los amigos, ¿no? Que los hijos paran solos. Sí. En el mejor de los casos con la abuela, con la tía, y en el peor de los casos con una persona que ni los ve. No sabe qué están haciendo en internet. Entonces, ¿crees que por ahí empieza la rebeldía? La rebeldía en realidad es algo típico del adolescente, de la adolescencia. Lo que sucede sí que el estilo de vida actual hace que los jóvenes, o por ejemplo los niños, los que están en la pubertad, claro, no tienen el soporte de los padres muchas veces, ¿no? Entonces se genera la soledad. Se ven muchos casos también en que los niños o los jóvenes adoptan por amistades en redes. Y entonces en las redes hay de todo, ¿no? Entonces yo he tenido pacientes que se han metido en problemas por estas amistades en redes, ¿no? O porque empiezan a distribuir algún tipo de material que no es el adecuado. Y entonces los padres, obviamente, cuando descubren esta situación, terminan en el consultorio diciendo, ¿qué pasó acá? Pero cuando averiguas, claro, el padre trabaja todo el día, la madre trabaja todo el día. O de repente están en la casa haciendo un virtual, pero igual sigues trabajando y no puedes estar, claro, al 100% con los hijos. No puedes hacer como... los padres hacen malabares. Y entonces acá hay un espacio para que empiecen los problemas. Uno es que los adolescentes de por sí ya rebeldes
también sufren y se sienten solos. Ujú. Ya, esa es la característica normal de la juventud, de la adolescencia. Ujú. Pero el tema es que cómo manejan esta soledad. Ujú. Los adolescentes no saben comunicarse, no saben identificar sus emociones, no trabajan su tolerancia, entonces se hunden muchas veces en la ansiedad o se hunden en la depresión o van a los amigos que están igual o peor que ellos y entonces también empiezan a experimentar más temprano el tema del alcohol, el tema de probar las drogas o por último empiezan a experimentar una sexualidad que no está bien controlada y entonces aparecen los problemas. Ujú, ujú. ¿Y esto desde cuándo viene? O sea, ¿desde cuándo los padres podemos prevenir esto? ¿7 años, 6 años? ¿A partir de cuándo es que ese cerebro del adolescente, del prepuber, comienza a dar ese cambio tormentoso que tienen los adolescentes y que se conocen por eso, porque adolecen de muchas cosas? ¿Pero a partir de cuándo? ¿10 años? ¿9 años? Lo que pasa es que no hay un momento exacto, no es como decir todos los chicos a los 10 años empiezan con esto. Hay chicas que, por ejemplo, la primera menstruación les aparece a los 8 o 9 años, a los 11, hay algunas chicas a los 14. Entonces, igual sucede con los chicos, no hay un tiempo definido. Pero como padres, no, para ayudar en este caso, es cómo podríamos identificar. Porque nuestro hijo ya prefiere estar solo de repente en su habitación, Ya. está más centrado en sus temas, que son, por ejemplo, la apariencia física, mucho tiene que ver el cuidado, de repente conseguir ciertos artistas porque está escuchando la música, está viendo los videos, porque se está vistiendo como ellos. Esos son indicadores de que ya la pubertad, la adolescencia llegó a tu casa. Llegó. Un niño no hace eso. Ajá. Un niño te pide jugar, un niño es travieso, es inquieto, no está con eso. En cambio, el puber, el adolescente, sí, ya está en su cuarto, ya te cuestiona más, ¿no? Te contradice, te dice que de repente lo que estás pensando ya no es cierto, ¿no? Entonces creo que ese es el momento en que los padres debemos decir, mi hijo ya llegó a la adolescencia. O de repente si tiene la libertad y es cercano a ti, te dice, mi enamorada va a venir a mi casa, o voy a ir a la casa de mi enamorada, y de repente te sorprende, ¿no? O de repente a los 13 años te dice, tengo mi primer quinceañero, y tú, oye, pero tú tienes 13. No, lo que pasa es que yo tengo amigos de otros grados y también te sorprende. Hay papás que dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás saliendo con chicos mayores o chicas mayores? ¿No? Y entonces es eso. Otro problema también bien común es que de repente los niños te piden fiestas de cumpleaños o tú como papá le organizas fiestas de cumpleaños. El adolescente te dice, papá, voy a tener reu en mi caso hoy día viernes. Mis amigos se van a quedar hasta la 1. Ya un niño no hace eso, ¿no? O de repente te dice, llévame a la casa de un amigo que no conoces. Creo que ya en este momento de la conversación es bien notorio, claro, que es un niño y que es un adolescente y el cambio de conducta. Creo que un padre podría identificar eso. Claro. ¿Y hasta dónde ser permisivo? ¿No? Porque una conducta es, voy en contra. No, eso está mal. Sí. No, no es tu edad. No, tú no estás para allá, para en eso. Pero la otra es el otro polo. Tranquilo, que haga lo que él quiera, si está contento, ¿no? Porque yo conozco mucho de esos padres. Déjalo que él sea, él se va a dar cuenta, ¿no? Si quiere vivir lo que lo haga, niños y niñas, ¿ah? Tienen 12 años, se quieren ir solos al mall a pasear. Déjalos que se vayan, ¿no? ¿Hasta dónde permitir? O un punto medio. Sí, hay que buscar el punto medio porque si das mucha libertad se meten en problemas. Pero si restringes mucho le quitas las habilidades. O sea, por ejemplo, si tienes un adolescente en casa y no los dejas ir a reuniones, a quinceañeros, salir de repente a un mall, ¿no? A una reunión, le estás quitando las vivencias, los recuerdos y le estás quitando las habilidades sociales, ¿no? Pero si le das mucha libertad, puede caer en tema de drogas, de alcohol, malas amistades y no conocer el límite. Ahora, el problema con los adolescentes es que hay una teoría, ¿no? Que hay partes del cerebro que todavía no están desarrolladas, ¿no? Y eso hace que los adolescentes no conozcan los límites. Hay otra teoría, ahorita que recuerdo, que es el tema de las neuronas espejos. O sea, si yo tengo amigos que probablemente fuman, yo también voy a fumar. Si de repente se están metiendo en conductas de riesgo o delictivas, yo simplemente por una cuestión como de contagio social voy y lo hago. Entonces creo que hay que buscar el punto medio. Si eres muy restrictivo, le quitas todas las posibilidades de crecer socialmente a tu hijo, que es muy importante para la vida, para las oportunidades, para el trabajo. Entonces, no está bien restringir del todo y meterlo como, ¿no? Que no tenga contacto. Creo que hay que darle la libertad, pero el tema de la libertad debe ser
oye, ¿con quién estás parando? ¿Quiénes son tus amigos? Ujú, ¿A dónde vas a ir? ujú. ¿No? Me doy el trabajo, mira, de conocer a los papás de esos chicos del colegio. Eso. Mira, ahora es muy sencillo. Bueno, todos acá tenemos hijos. Bueno, me creo un grupo de WhatsApp y Ujú, entonces los voy monitoreando, ujú, ¿no? Sí, van a estar en tal casa. De repente un padre, sí, yo voy a estar en esta casa, no se preocupen, vengan a recogerlos a tal hora. ujú, Y hay otras modalidades. Ahora todos los teléfonos tienen GPS, ujú, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los iPhone, tú puedes meter a tu familia y ver dónde están. ujú, En mi caso, mi familia funciona así, te cuento. ujú, O sea, si mi hija quiere salir y me dice, me voy acá a tal mall, bueno, yo entro y verifico que está ahí. ujú. Y si de repente no lo está, bueno, tendrá alguna consecuencia, ¿no? Decirle, bueno, mentiste, faltaste la confianza, de repente no sé dónde te has ido, acá dice que... Y Ajá. simplemente tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Ok. Ya en la actualidad no se habla tanto de castigo, se habla de que, bueno, fallaste, hay una consecuencia, hazte cargo de esto. Ujú, Y ujú. así se maneja. Al menos ese punto medio en lo personal y cuando los padres ponen en práctica eso, veo que funciona. Funciona, funciona. Sí, Ahora, el problema también, Eduardo, pasa porque a veces los padres no tenemos las armas para hacerlo. Probablemente porque nuestros padres no fueron así con nosotros, que a mí no me parece justificación, personalmente hablando, porque claro, lo que no te le dieron lo puedes aprender, lo puedes leer. O sea, hoy día es un pecado no saber, ¿no? O coger justificación de decir, no es que mis padres no me enseñaron, mis padres no eran así conmigo, yo no viví eso. Oye, pero el mundo cambió, puedes leer, puedes ver podcasts, puedes ver programas, puedes escuchar podcasts, puedes documentarte. Pero ¿qué pasa cuando los padres no lo tienen? Porque no saben a veces cómo llegar al hijo, ¿no? Uy, qué cerrado es mi hijo, no puedo entrarle por ningún lado. No, se cierra, hijo, no puedo, estoy ocupado, no me quiero hablar contigo. No, todo me mandas, todo me castigas. ¿Qué podemos hacer los padres? sí, como tú lo has dicho, es un pecado, ¿no? Ya no informarte. Pero Ujú, pasa, a veces, no todos tenemos las habilidades de comunicar, de hablar, ujú, de llegar a nuestros hijos. Hay un tema a veces también de química. A veces el padre tiene preferencia por un hijo y a ujú, veces no. A veces se lleva bien con uno, ujú, no tan bien con el otro. De repente un hijo sí es como el tranquilito, le hace caso a todo, entonces lo lleva fácil, mientras que el otro, que no está mal que lo cuestione, y con ese de repente tiene como más problemas. ujú, Entonces, ¿qué hacer? Mira, usualmente en la práctica, los padres que ya perdieron la paciencia con sus hijos, lo que hacen es buscan al especialista, van a un psicólogo, van a un terapeuta, porque ya la situación los desbordó. Vienen a terapia a buscar ayuda porque familiarmente vieron que ya no pueden, pero además esto choca en el colegio. Entonces ya lo citan en el colegio o de repente porque ya social el chico está en muchos problemas. ujú, Entonces, de verdad, mira, si uno tiene las habilidades y las pone en práctica con sus hijos, se va a equivocar, ujú, pero bueno, uno aprende. Pero si como padre, ya como ser humano, no puedes, busca ayuda. ujú, Busca un especialista, busca un psicólogo, busca un ujú, terapeuta, busca a alguien que te oriente. ujú, Porque de verdad la adolescencia es una etapa crítica. Y como cualquier problema, si no lo corriges, ese problema va a crecer. Si no corriges ese hijo que alguna vez viste mareado, que alguna vez detectaste de repente con marihuana o ujú, algo, si no lo corriges, ese problema va a ser peor en unos ujú, meses, en una semana, en unos años. ujú, Entonces, sí, para los padres, para las personas que nos ven, si ya tú dices todo y de repente no puedes, pues ya no ujú. puedes, busca la ayuda. Creo que es el mejor consejo. Sí, que no lo tenemos en el chip muchas veces, No lo ¿no? tenemos. No lo tenemos en el chip, es como que yo me soluciono, yo nunca busqué, mis padres nunca me llevaron a un ¿Para qué psicólogo. voy a ir al ¿Para qué psicólogo? voy al Claro, psicólogo? no Mi sirve, no hijo le no es que ayuda. sea autista o no es que tenga una patología declarada, Ya se le va ¿no? a pasar, también Ya se le va a dicen. pasar, así son todos los chicos, ¿no? Ujú, Y después lo arrastran, lo arrastran y lo arrastran, ¿no? ujú, Complicado, sí, complicado. Yo lo digo por ciencia y por experiencia. Los chicos comienzan a desarrollar ciertas cosas, a rodearse de gente, de niños, otros niños que tienen otras costumbres, ¿no? Y que, como tú dices, no tienen esa parte del cerebro desarrollado, la corteza prefrontal, prefrontal. que es la corteza que te da el discernimiento, el pensamiento crítico para decir esto sí y esto no. Y creo que es parte de, ¿no? Es parte de el que uno aprenda a que que los chicos aprendan a cuándo decir sí, cuándo decir no, ¿no? También pasa por un tiempo, por lo menos yo con mis hijos lo que les digo es hay que tener códigos, ¿no? Si algo es no siempre, o sea, marihuana, no, ¿no? Drogas, no, No. alcohol, no. Mm. Y también, Eduardo, algo me pasa mucho, ¿no? Que tú dijiste hace un rato, los amigos buscan a los amigos, los chicos buscan a los amigos. Los amigos están igual,
o están peor que ellos, ¿no? Y crear esa confianza con los padres, pero que sientas que, como tu jefe, que cuando trabajas y él te va a ayudar, que sientas que tu padre te va a ayudar, ¿no? Y que no va a ser tu peor cancerbero, no va a ser tu peor destructor. ¿Qué por qué has hecho eso? Me pasa a veces, ¿ah? Y me pongo a pensar y controlo y digo, no, si le doy con todo y lo castigo, no me va a buscar la próxima, no me va a contar, ¿no? Mi esposa va por otro lado, no, cuéntame, ¿no? Es más inteligente ahí en esa parte, cuéntame. Otra forma de hacer prevención es trabajando desde las empresas, desde la salud ocupacional, que es justamente lo que hace Pradeveni, otro gran auspiciador del programa de Doctor Prevención. Si quieres salud ocupacional, vigilancia médica ocupacional, implementar tópicos corporativos, búscalos que ellos te sabrán atender. Gracias, Pradeveni. Cuéntame, y después ya no hablas, ¿no? Pero eso es, ¿no? Encontrar hacer el match con tu hijo. En el tema de los adolescentes, por ejemplo, tienes que ser más como el amigo, ¿no? Tienes que desarrollar el tema de confianza, de empatía. Mira, el adolescente lo que quiere es ser escuchado. El adolescente lo que quiere es ser reconocido, quiere destacar por algo, quiere sentir que es parte del grupo. Entonces, si tú vienes y dices, no, eso no es dolor, en mi tiempo era peor. Ya, te dejó tu enamorada, dale, ya. Lo estás cortando. Te estás asegurando que no te va a buscar una próxima vez. Pórtate más de repente como un amigo, sin perder tu posición de papá, de mamá, pero conversa con él, escúchalo, no cuestiones, primero que se desahogue, y de repente luego aconsejar, o de repente tratar como de controlar la situación, ¿no? En el caso, como tú dices, tu esposa de repente ella, claro, escucha más o se controla más, no como que los critica, no los juzga. Entonces, claro, tienen mayor apertura. Sí. Ese es el camino sin dejar de ser papá o mamá. Sí. Te ganas la confianza, entonces te cuenta ya cualquier cosa. Sí, y esa dicotomía que siempre tiene que haber entre papá y mamá, ¿no? Siempre uno es el que escucha más. Me pasa, por ejemplo, con mi hija que le dice, no le vayas a decir a mi papá. ¿No? Sí. ¿No? No le vayas a decir en mi casa pasa lo mismo. ¿Sí? Ya tengo enamorado. No le digas a mi papá. No le digas a mi papá, dice, ¿no? Pero, y en ciertas cosas es, llama a mi papá, que quiero hablar con él, ¿no? Quiero que él me escuche, que él me dé la aprobación, ¿no? Como tú dices, buscan mucho la aprobación, buscan mucho el sentirse importantes, ¿no? Sí. Y otro error creo que cometemos los padres también es compararlos con nosotros mismos. En mi tiempo no era así. Sí, yo no era así como tú. Sí. Yo hacía esto, yo hacía lo otro, ¿no? Sí. Compararlos más que ponernos como ejemplos, sino compararlos, ¿no? Y comparar entre hijos también a veces. Sí. Él hace esto, tú no lo haces. ¿Por qué? Eso es lo peor. O tu primo ya entró a la universidad, tú todavía no estás en la pre. Tu primo de cuarto de secundaria ya está en la pre. Tu primo está... Y es como, ya, pero este chico es diferente a tu hijo, ¿no? No tienes que hacerle ese daño. A veces los padres hacemos esos comentarios y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ahora que conversamos así, en mi casa, como te decía, es igual, ¿no? O sea, mi hija es como que la busca a su mamá. Y ya cuando yo detecté que venían los pretendientes, ¿no? Los chiquitos era como, yo al toque le ponía ahí su chapa, ¿no? Su apodo. Y a ella no le gustaba. Pero yo me entero por mi pareja, claro, ¿no? Que dice, Vanita chiquito, dice que no te rías, míralo bien. O a veces yo como que estaba en la sala y paso serio, ¿no? Y entonces dicen los chicos, ¿por qué tu papá pasa tan serio? ¿Por qué nos mira así? Y entonces esos detalles generan a veces distancia. Sí, claro, porque no viene y me lo dice a mí, se lo dice a la mamá. Y ya después de, no sé, una semana, 2 semanas me dice, no, es que tú los miras muy serio, no, es que no sé, no haces bromas. Que está bien, ¿no? Que tengan esa confianza con la mamá, ¿no? Sí, ya entonces yo lo que hago es regular. Y ese es el consejo también. O sea, si tu hijo te dice, papá, estás muy serio, o de repente como que, ¿cómo hasta las 11 de la noche? Danos 1 hora más, ¿no? O no sé, a ir a tal lugar. Tú dices, bueno, ya. Tienes que ser un poco como chévere, entrar en su onda. Sí. Yo, por ejemplo, a mi hija la recojo, ¿no? De los quinceañeros, reuniones. Y la típica es, o sea, me dice, ven y recógeme. Pero cuando voy y la recojo, están 3 amigos diciendo, llévame, ¿no? Como que, ayúdame, jálame. Claro, ayúdame, ¿no? Otra forma de ganarte también la cercanía de ellos es qué están viendo, de qué están hablando, o qué música están escuchando, ¿no? Yo subo al auto y entonces cuando vienen los amigos es como, le cambio la frecuencia, ¿no? A lo que ellos están escuchando. De repente el playlist lo pongo a la música de ellos. Y es como que, oye, qué chévere tu papá, ¿no? O ¿por qué escucha esta música? Es un tema de cercanía. Y ¿sabes qué sucede? Que de repente los amigos de ella empiezan a ser también como tus amigos. Ya te empiezan a saludar diferente. Y eso te da también como cierto control, ¿no? Te da cierta estabilidad, cierto buen ambiente familiar y social. Claro.
porque como tú dices, los acercas más, pues, ¿no? Te sienten como que, uy, el señor es chévere, ¿no? O sea, Le puedo contar esto. le puedo contar O de repente esto, puedo ¿no? bromear. Sí, ¿No? sí. Y como dice mi esposa, uno tiene que hacerse amigo, caerle bien a los amigos de tus amigos. Sí, claro. ¿No? Sí, Porque sí. en algún momento lo vas a necesitar, Sí. ¿no? Ahora, otro problema que ves tú, corrígeme si no es así, es el tema de la normalización, ¿no? Se han normalizado muchas cosas. Se ha normalizado el reggaetón, se ha normalizado la marihuana, que en otros países, olvídate, en otros países la marihuana es una flor del día a día, ¿no? Acá nomás Chile, México, que creo que son más consumidores que nosotros, por lo menos en lo que yo he podido ver. Y se ha normalizado la pornografía, se ha normalizado, que ahora dice la gente, ah, pero eso es normal, ¿no? ¿Qué opinas con eso? Lo que ¿Qué tanto es sucedió normal? no es normal. Lo que sucedió es que mira, en nuestra época probablemente fumabas un porro de marihuana a los 14, 15. Ahora empiezas a los 11, a los 10. O sea, es bien grave, ¿no? El alcohol llegaba a nuestras vidas en tu primer quinceañero y te Ajá, servían así como para hacer de salud, mezclado ajá, con jugo de naranja, una ajá. cosa así. Ahora no, van y los chicos a los 11 años, 10 años están tomando alcohol. Y el tema de la pornografía es más grave, porque yo he tenido niños de 5 o 6 años expuestos a pornografía. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se dan cuenta? Porque lo que vieron en el video lo terminan haciendo con sus compañeros de inicial, de 5 años o de Ujú, primer grado. Y se arma un problemón. La tecnología nos abrió oportunidades, pero nos trajo problemas. ujú, ¿Qué tenemos que hacer los padres? Es bien tajante, o sea, ser bien restrictivos, ahí sí, porque la pornografía puede traerte muchos problemas, en serio, ujú, ¿no? A nivel de ujú, conducta, a nivel de despertar sexual, ujú. ¿no? Y Ansiedad, entonces, sí, entonces hay una secuela larga sí. en la vida. El tema de una sexualidad muy precoz es muy peligroso y genera ansiedad y sí genera depresión en los adultos. Me encuentro en el piso 7 de uno de los edificios que administra la empresa Prae Service, empresa dedicada justamente a administrar edificios y condominios y otro gran auspiciador del podcast de Doctor Prevención. Gracias a ellos también llega a ti este programa. Y les crea en su cerebrito, ¿no? Aún en proceso de desarrollo cognitivo, les crea una realidad de la sexualidad que no es la real. Porque la sexualidad no es así. Y ellos se imaginan la sexualidad así y cuando tienen sus primeras, digamos, Experiencias. experiencias sexuales, piensan que la relación debe ser así, Y no es ¿no? así, pues. Y la vida real no es así, ¿no? Pero claro, tienen un problema, tienen todavía ese desarrollo no atendido del cognitivo que los padres debemos soportar, ¿no? Sí, y mira, ya las generaciones están cambiando, pero claro, antes decías sexo y era como, ¡ah! Se incendiaba, ¿no? Ujú. Todo. Ahora ya como que los padres están como, ya creo que han asimilado la Sí, idea después de tantas décadas y años. sí. Y entonces, si hay niños con esto, tienes que corregir de inmediato, tienes que restringir los teléfonos, los celulares, las tablets, tienen filtros para que las páginas no se puedan, Ujú, los chicos no terminen en estas páginas. ujú, Ese es en el caso de la pornografía. Haciendo un paréntesis también, en los dos últimos años, las personas con adicción a la pornografía han aumentado en consultorio. Pero es porque pasan mucho tiempo, porque es muy sencillo ver pornografía en una sí. tablet o en un celular. Y entonces aumenta la adicción o a la masturbación a la pornografía. Ujú, Si volvemos en el caso de los chicos, el tema de la sustancia también es muy fácil, ¿no? Porque los amigos los consiguen, ujú, porque en los alrededores del colegio, de repente en tu organización, en el parque, en las fiestas, ujú, y entonces consumen mucho antes. Está la marihuana, que creo que es la clásica, ujú, la cocaína y, si no me equivoco, el tusi, que es la cocaína rosada, son ujú, bien comunes, ¿no? ujú, Es el pan de cada día. O sea, yo he tenido en el consultorio gente que me dice, mire, está consumiendo esto, y me traen los paquetes, ¿no? ujú, Es como, wow, qué fuerte. ujú, Y me dice, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la situación? Si sumamos el consumo ocasional o en una fiesta, pero ya has tenido una familia que no estaba contigo, que estás cargado de soledad, de dolor o de problemas, ujú, sumas esto más la droga, probablemente se genera una adicción, ujú, ¿no? Porque es una forma de escape al dolor, a una situación familiar o a unas habilidades que jamás has desarrollado, no sabes ujú, cómo manejar. Y entonces empiezan los chicos a consumir, de repente entre broma y broma, en una fiesta, ¿no? En una reunión, pero se genera el hábito. ujú, ¿Cuál es el problema, el engaño? Que tú dices, esto yo lo estoy controlando porque solamente es en fiestas. ujú, O de repente cuando estoy cansado. ujú, ¿Qué pasa en esta historia? Que también llega al consultorio. De repente ya están en la universidad
y tienen problemas con los estudios por el consumo, ¿no? Porque si están fumando marihuana, llegan pues adormecidos a clases, pierden exámenes. Si están consumiendo otra droga, va a ser más notorio. ¿O qué pasa si igual terminan a hacer una carrera? Ya no consiguen permanecer mucho tiempo en un trabajo, tienen problemas con el tema del dinero, con el tema familiar. Entonces, para evitar todo esto hay que corregir. Si hay adolescentes que tienen este problema, si hay padres que han detectado, a veces los padres nos negamos y decimos, no hay problema. No, hay que corregir, busquen un especialista. No, mi hijo no. No, sí, no, pero una vez nomás. Así, no, mi hijo no. No, olvídate. Y esa también competencia de padres en los colegios, ¿no? Ah, no, tu hijo sí, a mi hijo no. ¿No? A veces, como tú dices, se cierra el padre a lo que es más o menos evidente y eso es la punta del iceberg, ¿no? Abajo, todo lo que puede haber, sí. ¿no? Padres ausentes, las familias disfuncionales, no sé, separación, maltrato, fuera de los traumas que pueden traer los padres de su vida. Claro, mucha gente puede probar droga y puede generar un hábito, pero adicción tienes que tener un perfil, ¿no? Bien exacto, como una familia disfuncional, no tener habilidades para manejar situaciones, resolver problemas. Eres el típico caso que no sabe decir que no, entonces no sabe poner límites, entonces la gente saca provecho de eso, no te puedes negar a la sustancia, entonces te metes en problemas. Si se ha detectado eso, no pierdan tiempo, busquen un especialista, vayan a un centro de salud, busquen un psicólogo, un terapeuta y corrijan. Okay. Porque el problema y el tratamiento de droga, tú lo sabes, no es corto, es de largo plazo y intervienen muchos profesionales. Sí. Y ejemplos hay bastantes en Netflix y en YouTube de gente con mucho dinero, gente muy exitosa que termina hundida en las drogas y termina en la nada y bueno, en el peor de los casos muerto. Sí, como consejo también bien importante es porque viene o estamos en pleno verano, en vacaciones útiles. La clásica de mete la natación, mete la fútbol y está bien. Mételo a karate, ya está bien. Oye, mételo a desarrollo personal. Mételo a inteligencia emocional. Mételo a oratoria. Que no son las clásicas. ¿Sabes por qué? Tú lo metes a desarrollo personal y le enseñas a esto, a hablar, a movilizarte, a tener una conversación, a poner límites. Lo metes a oratoria, le enseñas a hablar, a comunicarte. Este mundo actual y el que viene necesita gente que hable, que venda, que se marketee. No importa la profesión que tengas. No importa el oficio que tengas. Y cada vez los adolescentes hablan menos. El adolescente muchas veces habla menos. O sea, no se relaciona. Llegan, no se relaciona. Se ponen con su celular. Y claro, están como hundidos en su tema. Y no comparten con los tíos, no tienen tema de conversación. ¿No? No participan. Ya, por eso, para no tener adultos con estas dificultades, aprovecha el verano o inclusive durante el año en estos cursos de oratoria, de desarrollo personal, en talleres de teatro que te ayudan a la expresión, ¿no? Mételos hay cursos, oye, de jóvenes para solucionar problemas. La inteligencia emocional que es tan importante, a que no estés explotando por cualquier situación. Eso le va a servir el resto de su vida. No lo había pensado, buena alternativa. No había pensado, siempre pensamos en lo clásico, ¿no? Karate, natación, sí. Y no habíamos pensado en eso, de algún taller que te ayude a desarrollar habilidades blandas. Así es. ¿No? Ya. Muy bien. Y cuando ya pasamos le subimos de escalón y ya vamos a la ansiedad, la depresión, ¿cómo detectar ese cambio ya de la simple rebeldía, de los simples actos de malcriadez, ya pasando a la ansiedad y depresión? ¿Qué cambia? Ya, aumenta. El hijo rebelde va a cuestionar tus métodos, ya, te va a cuestionar la alimentación, la ropa que le das, la propina, las salidas, los permisos, los amigos, ya no quiere ir a las reuniones familiares, no se quiere juntar a veces con sus primos, con el tío, no quiere saludar a la familia por su cumpleaños. Todo eso es rebeldía. A veces se viste mal a propósito, tiene modas extravagantes, ya. Eso es rebeldía. Pero ¿cuál es la diferencia con la depresión? La depresión, entonces tienes un hijo, un chico, que ya no quiere comer, que ya no se quiere bañar, que no quiere ir a estudiar, que está llorando frecuentemente por cualquier cosa y que está ahí en su cuarto metido. Ya no quiere hablar contigo, no quiere comer contigo o de repente ya ni siquiera, no sé, se calienta la comida, va en el microondas. La depresión está marcada por el llanto, por la pena y por un pesimismo, por hacer de repente comentarios sobre muertes o publicaciones en redes, ¿no? Que te indican de que hay algo malo. Eso es una depresión.
La depresión es un estado de ánimo bajo en el cual las personas no tienen ganas de hacer absolutamente nada y piensan que su futuro está nublado, que su presente es muy malo y que la situación no va a cambiar. Si tu hijo nuevamente tiene esas características, no tienes que esperar mucho, tienes que, a veces sin avisarle, lo coges, lo llevas a un centro de salud, un especialista, lo pones frente al especialista y que lo vea. Porque la depresión aumenta. Tú lo sabes bien, la depresión tiene niveles. Sí, ha aumentado. Ha aumentado en el mundo y si no la curas va aumentando. De algo leve, de un episodio, de un cuadro, se vuelve moderada y a veces se vuelve grave. Igual pasa con la ansiedad. Todos aquí tenemos ansiedad. Movemos la pierna, jugamos con la mano, de repente ya nos comemos la uña, ya. Pero hay grados de ansiedad que no te permiten ir a estudiar, que no te permiten ir a trabajar. Hay grados de ansiedad en los cuales abusas de los alimentos y empiezas a tener atracones, ya sea hombre o mujer. Comes sin parar, o bebes sin parar. O de repente gastas dinero sin parar. Te endeudas sin parar. Todo eso son indicadores de una ansiedad alta. Esas conductas que dicen, no, gasté mucho, no, ya, de ahí recupero. Lo hago con la tarjeta, lo pago. Y no te das cuenta que a veces compras cosas que no necesitas. Eso es indicador de ansiedad. Si en los adultos pasa, imagínate en tu hijo adolescente. Claro. ¿Qué hace el hijo adolescente? De repente está comiendo mucho, pero exageradamente. Los adolescentes tienden a comer bastante, pero te estoy hablando de alguien que se da atracones en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Eso está mal. ¿No? Eso está mal. O de repente, sí, se comía los famosos pellejitos. Oye, pero ya tiene una llaga. O ahora, por ejemplo, ¿qué hacen? Se empiezan a sacar el cabello. Y llegan pacientes con agujeros, ¿no? O sea, zonas que no tienen cabello. Eso es un indicador de que algo está mal. Ansiedad. Ya, ansiedad, automáticamente. ¿Tú ves a tu hijo con eso? Ve a un especialista, porque tú no tienes las herramientas. Uno como papá no las tiene. Tienes que buscar un especialista. Por supuesto. Siempre es importante el soporte de alguien que sabe, ¿no? Porque por supuesto. Vas al médico porque tienes algo físico mal, ¿no? Te duele algo, tienes fiebre, te salió una mancha. Pero cuando tienes manchas mentales, cuando tienes... ¿Quién las ve? ¿Quién las ve? ¿No? Ahí, y no tenemos esa cultura que tenemos que ir cambiándola. Muy de acuerdo contigo. Si ya hablamos de ansiedad y depresión y lo has descrito perfectamente, cómo podemos ya darnos cuenta que subió esto de escalón, ¿no? Ya subió 1 o 2 escalones. Y ya los problemas más clínicos, esos son más evidentes. Por ejemplo, esquizofrenias, problemas de trastorno de la personalidad, trastornos obsesivos compulsivos. ¿Esos ya son más evidentes? Sí. La adolescencia es una etapa donde hay muchos cambios a nivel mental y físico. Ya, pero también es una etapa cuando empiezas a llegar ya al final de tu adolescencia de repente, que aparecen otros cuadros clínicos. Es cierto. Uno de ellos es la esquizofrenia. Y acá también sucede algo, que el esquizofrénico a veces no es tan evidente. ¿Por qué? Porque de repente si vienes de una etapa de adolescencia donde sí has preferido estar en tu cuarto, de repente tus cosas, el esquizofrénico a veces actúa así. Está metido en el cuarto y no te genera como mayor fastidio, malestar familiar. Pero de repente este chico ya empiezas a notar un deterioro. ¿Por qué? Porque empieza a tener conductas extrañas, ¿no? El descuido o el aseo personal se empieza a deteriorar. De repente empieza a tener conductas extravagantes, ¿no? O de repente en las noches está despierto deambulando. O de repente parece que está como perdido, oído, ¿no? De repente está acá, pero está en su mente escuchando voces o creyendo que la gente le quiere hacer daño. Entonces, igual, estas son características, son puntos, son conductas que los padres deben estar atentos. Claro, lamentablemente no nos forman para detectar esto. O sea, si no has estudiado esto, no lo sabes. Pero tienes que estar atento a tu hijo o a tu hija. Si detectas estas señales, esto tiene que verlo un especialista sí o sí, porque si no tiene atención el cuadro empeora. Se deteriora el cerebro, ¿no? Entonces tienes que buscar ayuda. La esquizofrenia tiene un tratamiento, ¿no? Tú lo sabes, hay medicación, hay terapia. Todo, ¿no? Entonces es de inmediato, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces,
son de repente no tan frecuentes como ahora vemos la ansiedad, la depresión, que sí lo vemos muy seguido, pero también a ponerle el foco, ¿no? Sí, otro tema que también aparece con frecuencia son los TOC, o el trastorno obsesivo compulsivo, que lo hemos visto en series, en personajes, en películas, que consiste en lavarte mucho las manos, Ya. o de repente en no pisar las rayas del piso, ¿no? O de repente usar cierta ropa ciertos días, o comer ciertos alimentos ciertos días, o lo que nos pasa a todos, que es como que cierras la puerta y te quedas pensando la cerré. Nosotros la pensamos, pero alguien que tiene TOC va a regresar muchas veces, ¿no? O de repente va a limpiar las manijas, o de repente va a estar lavando las llaves o los billetes. Estas conductas, claro, interfieren con la persona. Igual, si tú lo tienes, si conoces a alguien, si tu hijo pasa por eso, no esperes tiempo. O sea, tienes que ir a un especialista, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a un terapeuta, tienes que ir a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque la medicación, la terapia ayuda, ¿no? Hay otra más que no hemos mencionado, pero es el famoso TDAH. ¿No? Ahora todo el mundo dice, tengo hiperactividad, o tengo TDAH, o tengo déficit de atención. Sí, venimos de una generación en que nuestros padres de repente no lo detectaron. O sea, si lo detectaron y te ayudaron, genial. Pero el TDAH, pues, el adulto está siempre como volando, ¿no? O no se concentra, o le cuesta avanzar su trabajo. Y ahí yo tengo pacientes adultos que me han dicho, oye, creo que tengo TDAH porque ahora que tengo la información y reviso toda mi vida académica o laboral, claro, me va mal porque no me logro concentrar. Si quieres hacer crecer tu marca y ser parte de la familia de Doctor Prevención, pues nos puedes escribir al correo de drluispaz@gmail.com, o acá te dejo el número de contacto del WhatsApp empresarial. Ya sabes. Entonces no logro cumplir con los plazos que me da mi jefe en el trabajo. No logro las entregas, los informes, los videos, lo que fuera. Y entonces tengo pacientes que se han ido a atender de repente con un psicólogo, un neurólogo, y les dan el medicamento y su vida pasa al siguiente nivel. Entonces, siempre el profesional de por medio, ¿no? Hay cosas que uno las puede superar, las puede mejorar, pero hay otras cosas que no, que necesita un soporte profesional, ¿no? Como tú, de psicólogos especializados en estos trastornos. Ahora, para ir cerrando, cuando alguien ya tiene los padres llevaron a sus hijos, detectaron que hay una ansiedad, una depresión, un problemas que atender, ¿cuánto tiempo pasar, no? Porque también otro problema creo que cuando ya está, quieren resultados rápidos, ¿no? Quiero que el siguiente mes mi hijo ya no sea así. O que en 2 meses se vea totalmente como cualquier niño normal, entre comillas. ¿Cuánto tiempo demoran las terapias, la mejoría? Ya, esa es una buena pregunta. Mira, la psicología actualmente trabaja con lo que es la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es muy buena, es muy efectiva, muy práctica y muy funcional. Yo soy el tipo de terapeuta que de verdad me gusta ayudar a la gente y trato de que el dolor se acabe lo más rápido posible. Pienso que un tratamiento a largo plazo no es lo mejor. Ahora, hay enfermedades, hay situaciones que sí requieren. Por ejemplo, un tratamiento de drogas no lo vas a lograr en una semana. Te va a tomar meses, probablemente un año, año y medio, 2 años, más, y de por vida. El tema del alcoholismo es igual, es de por vida, ¿no? No significa que tienes que estar en terapia todos los días, pero al inicio de repente hay mucha terapia y luego es más esporádicamente. En el caso, por ejemplo, de la depresión, si tu hijo o alguien de tu familia tiene depresión, sí se puede salir, digamos, en un buen tratamiento. Y si el paciente pone de su parte, sale relativamente fácil, ¿no? O sea, no toma su tiempo, estamos hablando de repente un par de semanas. Si hay medicamento, va a ser más rápido. Y con terapia mejor, pero el paciente tiene que poner de su parte. En el tema de la ansiedad, sí requieres terapia, es cierto, vas a requerir un poco de terapia porque hay que desarrollar algunas habilidades que te permitan manejar la ansiedad. En el tema, por ejemplo, de los trastornos obsesivos compulsivos, igual el paciente sale con relativa facilidad de este tema, porque el medicamento muchas veces es efectivo y la terapia también. Te ayuda a aceptar, a manejar, a entender tus progresos, entender también tus recaídas, como cualquier tratamiento. En el tema de la esquizofrenia, igual, necesitas la terapia y necesitas la medicación. Es un tema un poco más delicado, es cierto, pero el paciente necesita ya otro estilo de vida, ¿no? Necesita otros hábitos. O sea, no es que estos problemas no tengan solución, hay que poner énfasis. Todos estos problemas tienen solución, tienen tratamiento, pero tienes que estar ahí, pues, ¿no? O sea, claro. Si te dicen, toma esta pastilla 30 días, tómalo, ¿no? Usualmente la persona dice, no, pero la pastilla me va a hacer daño. Como médico, como profesional, tú no vas a recetar algo que le hace daño a tu paciente, sino que está buscando la mejora, claro. ¿No? O lo que pasa también en la gente es que le das la solución, funciona,
y como ya de repente a la semana están bien, Lo dejan. no los vuelves a ver. Es cierto. ¿Y qué pasa? Te confían y de repente al mes y medio los tienes ahí otra vez. Sí. Eso se ve Muy mucho. frecuente. Es muy frecuente. Claro. Como cuando tomas un antibiótico y ya mejoraste, entonces te mandaron por 7 días, a los 2 días estás mejor, lo dejas. No. Creas más resistencia bacteriana, de ahí te vuelve la infección más fuerte, tal cual, lo que tú me dices. Sí. La mente también funciona así. Sí, es igual. Y tienes que entender que en la vida las cosas no son derechas. No es una curva hacia arriba, no es plano y todo es felicidad. En un tratamiento tienes tus subidas y bajadas. El que tiene un problema de alcohol, en un momento recae, pero lo importante es que acepte el problema y salga adelante. Igual pasa en el problema de las adicciones. A veces tengo pacientes que me dicen, he venido porque me siento un poco inquieto. O sea, ya me estoy estresando mucho. ¿Cómo hago? Ayúdame. Entonces, refuerzas esas ideas en terapia y la persona sigue. La vida no es un lugar recto. Claro. Hay subidas y bajadas. Tienes que acostumbrarte a eso. Igual son los tratamientos. Ok. Bueno, ha sido muy enriquecedora la experiencia que nos has contado, tu conocimiento en relación a adolescentes, chicos, que ahora hay mucho de esto, muchísimo. Creo que van a aprender mucho con este podcast. Toda la experiencia que Eduardo nos ha transmitido, tanto la experiencia académica como la experiencia en la práctica profesional, les va a servir mucho para lidiar, tratar, anticiparse a los problemas, que este es uno de los objetivos también del podcast, poder anticiparse por la prevención. La primera prevención es la que se anticipa, ¿no? Estar preparado. Ya no es una excusa, como dijimos, no saber, a mí no me enseñaron, yo no sabía, como papá ya no puedo decir eso, porque ahora te puedes informar, te puedes documentar, puedes ver 1000 videos, puedes escuchar 1000 podcasts y puedes decir, esto tengo que hacer, ¿no? Y todos aprendemos todos los días. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Luis, a tu equipo de producción, a la gente que nos está viendo. Chicos, muchas gracias. Voy a hacer mi cherry. Sí, dale. Estoy como Eduardo Bracamonte en las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Me pueden escribir para alguna consulta. Yo los ayudo con todos estos temas. Encantado. Perfecto. Y no te olvides, mete a tus hijos en estos cursos nuevos. Sí, no, de verdad, no los tenía mapeados. Alguna vez mi esposa me los comentó, pero los perdimos un poco de vista. Sí, es cierto, ayuda mucho. Porque también a veces necesitan que otro se los diga, no los padres. No, papá, qué pesado mi papá, ya él sabe todo, no, él nunca se equivocó, ¿no? Y sí, hace falta eso. Buenísimo. Excelente, entonces estamos terminando con el podcast. Gracias por haber estado ahí. Hoy día, otra vez, estoy seguro que han aprendido mucho con lo que hemos hablado con Eduardo, adolescentes, de cómo enfrentarlo, de cómo atender estos problemas, preocuparse por sus hijos. Nosotros, los padres, somos los responsables de darle a la sociedad hijos con inteligencia emocional. Nos preocupamos mucho a veces en la parte académica y descuidamos la parte emocional, la parte de habilidades blandas, que tanta falta hoy en día hace en nuestra sociedad. Profesionales con habilidades blandas, muy técnicos seguramente, en universidades, posgrados, pero las habilidades blandas se dejaron de lado. Y los adolescentes que dejamos de tratar hoy día son los profesionales que nos van a atender mañana, que van a ser nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros psicólogos, nuestros ingenieros civiles. Y la sociedad pues se puede venir a menos si es que no tomamos conciencia desde ahorita, y acá el llamado de atención es para los padres. Entonces, gracias, Eduardo. La última. Gracias, Luis. Nada. Si detectan algo hay que corregirlo. Y como dices, las habilidades sociales son muy importantes. Así que nada, vamos para adelante. Vamos por esa línea y esperamos verlos en el siguiente programa de Doctor Prevención.